Ajá. No puedo compartir. ¿Aló? No puedo compartir pantalla. A ver, un favor, voy a salir y voy a volver a entrar. Alumnos, buenas tardes. No sé si me están escuchando. Doctor, muy buenas tardes. Le escuchamos y vemos el PPT. Ya, muchas gracias. Ha habido un problema técnico que no he podido solucionarlo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre una de las patologías más importantes que suele ocurrir en todo el mundo. Es la apendicitis aguda. Como ustedes saben, este cuadro se presenta casi el 50% de los casos en todas las emergencias de todo el mundo. Por lo tanto, es importante remarcar algunos puntos para poder llegar a hacer el diagnóstico certero y el tratamiento quirúrgico oportuno para no evitar después terribles complicaciones que pueden llevar inclusive hasta la muerte. Podemos decir sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarnos que esta patología aparece entre la segunda y la tercera década de la vida, siendo un poco más difícil en los extremos de la vida, o sea, en niños menores de 3 años y en pacientes gerontes mayores de 80 años. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento totalmente definitivo, no hay otro tratamiento que no sea el quirúrgico. Ahora, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica ha sido un adelanto importantísimo para ver este tipo de patologías que suelen ocurrir. Haremos un poquito un comentario histórico para ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo el cuadro de apendicitis aguda. Fíjense que ya desde los antiguos egipcios, en los papiros de Eber, ya se encuentran descritos esta patología de apendicitis aguda, pero posteriormente en los dibujos pictóricos de Leonardo da Vinci y Bernardo de Carpio, ellos dibujaron la anatomía del apéndice como una proyección del ciego. Y en el año 1544, Jean Ferrer hace la descripción por primera vez de el cuadro clínico de apendicitis aguda. Posteriormente, Einstein describe la anatomía del órgano. Y el primero en realizar la apendicectomía fue Claudio Damián en el año 1736, cuando este cirujano inglés realizó una hernioplastía a un niño de 11 años y su sorpresa fue que dentro del saco encontró que se encontraba, ¿no?, la apéndice que se encontraba perforada. Entonces, esta es la primera apendicectomía que se realiza, ¿no?, en el mundo, en el año 1736, y tuvo 11 días de hospitalización este niño con un resultado totalmente favorable. De ahí la importancia de que el epónimo de Amián es cuando se encuentra dentro del saco herniario el apéndice. Y después hay dos cirujanos importantísimos en la vida quirúrgica, que es Reinaldo Fritz, quien describe perfectamente la clínica y le da el nombre de apendicitis aguda. Entonces atrás quedaron, ¿no es cierto?, los nombres que se le daban de paratiflitis y tiflitis. Posteriormente, 3 años después, en el año 1889, Charles Magourney, un cirujano norteamericano, realiza por primera vez la apendicectomía en forma temprana, y es a partir de este momento donde, ¿no es cierto?, la apendicectomía comienza a mejorar notablemente este cuadro clínico que estaba totalmente oscuro durante muchísimos años. Y en el año 1883 el doctor Kurzen hace la primera apendicectomía por vía laparoscópica, en el año
1983. Entonces, tener un importante recuerdo al doctor Fitz. Este es un patólogo de la Universidad de Harvard, quien hace y acuña el término por primera vez de cuadro de apendicitis aguda. Y el doctor Maburne, quien hace la descripción del punto de Maburne, ¿no?, la incisión quirúrgica de Maburne y el tratamiento temprano para la apendicectomía. De esta manera se evitaban todas las muertes debido a esta terrible enfermedad que asolaba pues en los años 1500-1600. Podemos definir a la apendicitis como una inflamación aguda con repercusiones tanto macroscópicas como microscópicas ¿no es cierto?, de este órgano, y constituye pues el 50-60% de abdomen agudo de tipo inflamatorio, Entonces, el diagnóstico se va a ver, ¿no es cierto?, reflejado cuando uno hace el diagnóstico en forma precoz para que la intervención sea la más adecuada. Entonces, antiguamente se creía que el apéndice, ¿cierto?, producía la maduración de linfocitos independientes del timo, pero actualmente se puede ver que es un órgano que participa activamente en la defensa del organismo. Por lo tanto, como es un órgano de tipo inmunitario, segrega inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A son las que participan como anticuerpos para todos los procesos infecciosos, ¿no es cierto?, que suelen ocurrir en el organismo como primera defensa, ¿no? Entonces, actualmente, la apéndice sí tiene función de órgano inmunitario, produce inmunoglobulina de tipo A. En cuanto se refiere a la epidemiología, suele afectar a la población mundial entre un 7 a 12% según las estadísticas norteamericanas, siendo la patología de abdomen agudo de tipo inflamatorio la más frecuente, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, habíamos dicho que en los dos extremos de la vida era un poco difícil de que aparezca, o sea, menores de 3 años y mayores de 80 años, pero tienen una incidencia, ¿no?, bastante importante, que es entre la segunda y la tercera década de la vida, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere a la afectación del sexo, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero con una predisposición de 1,51 a varones que mujeres. Ahora, la patología apendicular en las mujeres se hace mucho más difícil hacer el diagnóstico por la presencia de los órganos genitales de ese lado derecho. Entonces, la mortalidad suele ocurrir muy baja, actualmente menos del 1% de los casos, y de este 1%, el 50% puede llevar a la muerte por un cuadro de peritonitis generalizada. Y en este cuadro podemos ver que los porcentajes de equivocaciones que suele haber es en el sexo femenino, por la misma disposición de los órganos genitales, ¿no? Entonces es muy, muy difícil a veces en las mujeres hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces los diagnósticos diferenciales, que los vamos a ver más adelante, ¿no?, suelen ser sumamente importantes tenerlos presentes. Acuérdense siempre que es una enfermedad de gente joven que suele ocurrir entre los 20 y los 30 años de edad. Vamos a hablar un poco de cuánto se refiere a la anatomía del órgano. Este órgano, ¿no?, que aparece a nivel de la 8ª semana de gestación como una invaginación del ciego, ¿no?, se encuentra ubicado a unos 2-3 centímetros por debajo, ¿no es cierto?, de la unión del ilio con el ciego, o sea, de la válvula iliocecal. Y otro reparo anatómico que nosotros los cirujanos tenemos es la confluencia de las 3 tenias, que son los músculos longitudinales del colon ascendente. Entonces, este órgano tiene una longitud aproximadamente de 7 a 8 centímetros, aunque en algunos casos se ha podido ver que puede tener hasta 20 centímetros de longitud. Su diámetro interno, o sea, su luz interna, mide aproximadamente 6 milímetros de diámetro, y su grosor de la pared
mide aproximadamente 2 milímetros. ¿Por qué es importante tener estas medidas? Porque la ecografía muchas veces en manos y en vistas de ecografistas y con ecógrafos o traductores muy modernos puede ver perfectamente estos diámetros. En cuanto se refiere a su histología, tiene las mismas capas que el tejido, que el mismo colon, ¿no? El mismo tejido colónico. Por lo tanto, vamos a tener un epitelio cilíndrico con bordes estriados, células caliciformes que producen una gran cantidad de moco. No tiene vellosidades intestinales esta mucosa, por lo tanto no tiene poder de absorción. Y a nivel de la base hay un repliegue mucoso que es la válvula de Herlach. En el tejido submucoso, que es un tejido conectivo, está rodeado por una gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios, tejido linfático abundante. Y dentro de este tejido submucoso hay un plexo, el plexo de Meynert, que es un plexo inervado por el sistema parasimpático que produce la secreción de tipo glandular. Y aquí hay que hacer notar que debido a la gran cantidad de tejido linfático en la submucosa, ¿cierto? Entonces se vio, estoy en clase ya, entonces se vio una gran cantidad de tejido linfático y el doctor Rupp, haciendo sus estudios anatomopatológicos, vio de que tenía una similitud con el tejido linfático de las amígdalas palatinas. Entonces le acuñó el término de como causa etiológica de apendicitis aguda a la hipertrofia de las amígdalas de Rupp. Entonces, hipertrofia de las amígdalas de Rupp es un término que hay que tenerlo presente también, como vamos a ver más adelante. En la capa muscular está formado tanto por fibras musculares como por fibras circulares, y en medio de ellos se encuentra el plexo, ¿no?, de Argos, que es un plexo simpático que interviene en el peritactismo, que tiene un efecto de tipo motor. Y la serosa está recubierta pues, por tejido conectivo, que no son células mesoteliales, que viene a ser el peritoneo visceral. La base del apéndice siempre es una base, la base se encuentra fija, la que lleva los síntomas en diferentes lugares, como vamos a ver más adelante, es la punta del apéndice. La punta es muchas veces móvil y se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Puede pasar por delante, puede pasar por detrás del ilio, inclusive por detrás también del ciego, como vamos a ver. Estas distintas posiciones que tiene la punta del apéndice nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer las siguientes localizaciones. Tenemos localizaciones anteriores que pueden ser preiliales o retroiliales, dependiendo si pasan por delante o pasan por detrás del ilium terminal. Hay una porción del apunte del apéndice que se va a ir hacia el promontorio y otra que va a ir hacia la pelvis, que es la descendente pélvica, y la otra es la subsacral. Todas estas localizaciones son de tipo anterior. En cambio, las que son posteriores, tenemos la paracecal, que es paralela al ciego, y la otra es la retrocecal o la subserosa, ¿no?, que es la más frecuente, o sea, la posición más frecuente del apéndice es la retrocecal. 63% son retrocecales y el 33% es la descendente pélvica y un 2% es la subsecal. En cuanto se refiere a la irrigación sanguínea, esto es sumamente importante porque va a depender la fisiopatología del órgano. Por lo tanto, el apéndice va a recibir una irrigación de tipo terminal que viene de la arteria mesentérica superior a través de la iliocólica, que es la arteria apendicular, que toma el borde superior del mesenterio, ¿no?, y ahí termina y empieza a dar todas sus ramas hacia la punta, el cuerpo y la base del apéndice. Acá podemos ver en esta imagen la arteria apendicular por el borde superior del mesenterio.
En cuanto se refiere a la irrigación o al drenaje venoso, la vena pendicular va a desembocar a la vena iliocólica y esta a través de la vena mesentérica superior. ¿Por qué es importante tener presente esta disposición venosa? Porque la vena mesentérica superior junto con la esplénica van a formar la vena porta. Por lo tanto, hay patologías, ¿cierto?, de apendicitis aguda, una de las complicaciones que vamos a ver más adelante, que es la tromboflebitis, que puede llevar trombos sépticos, ¿no?, a través de la vena pendicular, llegan a nivel del hígado. Por lo tanto, podemos tener, ¿cierto?, alteraciones de la transaminasa, inclusive ictericia, un cuadro de apendicitis aguda. El drenaje linfático va a estar dado a través de los ganglios pericólicos, paracólicos, ¿no?, iliocólicos, y estos van a ir pues a las estaciones correspondientes a nivel del colon. Y los nervios vienen del plexo mesentérico superior a través del plexo solar. ¿Cuál es la fisiopatología del apéndice? Para que se produzca un cuadro de apendicitis aguda tiene que haber una obstrucción. Si no hay obstrucción de la luz del apéndice, no hay cuadro clínico. Entonces, vamos a ver nosotros que hay 4 causas fundamentales para que se produzca un cuadro de apendicitis aguda. La primera causa es la hiperplasia, ¿no?, del tejido linfoide, 60%, o también llamada hiperplasia de las amígdalas de Ruth, como le vuelvo a repetir, por la similitud que tiene con el tejido linfático de las amígdalas palatinas. De ahí que Ruth acuñó este término de hiperplasia de las amígdalas de Ruth, ¿no? La otra causa, ¿no?, de obstrucción es la presencia de fecalitos o coprolitos, un 30-40%. Estos fecalitos o coprolitos vienen a ser de unas manifestaciones de pétreas, duras, ¿no?, rodeadas de capas concéntricas de sales, ¿no?, de estratificación de sales de fosfato, carbonato, cloruro, sulfato, de tal forma que muchas veces esto hace que sean radioopacos a los rayos X. Después tenemos los cuerpos extraños, entre ellos los parásitos, principalmente 2 tipos de parásitos, los oxiuros vermiculares, ¿no?, los enterobios vermiculares, que son los oxiuros, y las trichuras trichuri, ¿no? Esos son los parásitos que suelen obstruir la luz del apéndice. Después tenemos tumores, como vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de estos tumores podemos encontrar, por ejemplo, uno de los tumores benignos es el mucocele, ¿no?, que es la acumulación de mucos dentro de la luz en forma parcial que se obstruye el apéndice y dilata, ¿no?, el órgano. Y por último también puede haber bridas, puede haber adherencia. Y cuerpos extraños también en forma excepcional se puede presentar, como yo les voy a presentar un caso, ¿no?, que en el departamento tuvimos la suerte de poderlo observar. Y por último tenemos las neoplasias, siendo el tumor infrecuente, casi infrecuente, menos del 1%, que es el tumor carcinoide. Tumor carcinoide son células enterocromátinas, ¿no?, que producen secreciones de tipo hormonal, por lo tanto van a tener manifestaciones clínicas, ¿no?, como rubor, calor, diarrea, pero hacer un diagnóstico de tumor carcinoide en el apéndice es un hallazgo, ¿no? Un hallazgo cuando se realiza apendicectomía y el patólogo llega a descubrir que es un tumor de tipo carcinoide. Después tenemos otro tipo de neoplasia como los adenocarcinomas, que son los mucho más raros, ¿no? El más frecuente es el tumor carcinoide. Este es el cuadro de apendicitis aguda que le quería presentar como cuerpos extraños. Este es un paciente, mujer, que estaban operándolo los ginecólogos,
por un cuadro de abdomen agudo quirúrgico ginecológico y vieron que dentro del apéndice se había incrustado un dispositivo intrauterino, ¿no? Como lo pueden ver acá, el dispositivo intrauterino había perforado útero y la punta del DIU había perforado el apéndice, produciendo un cuadro de apendicitis aguda. Llaman al cirujano para realizar la apendicectomía y grande fue, ¿no es cierto?, una sorpresa ver que por primera vez, ¿no es cierto?, habíamos visto que un DIU podía haber perforado y producido un cuadro de apendicitis aguda. Acá tenemos la otra imagen. Tenemos en la punta, acá está la base del apéndice, un apéndice totalmente gruesa, dura. Dentro de la neoplasia ya habíamos tocado tumor carcinoide, el mucosel, los linfomas no Hodgkin. Ahora, en cuanto se refiere a la clasificación fisiopatológica de la apendicitis, es un cuadro que se ha separado por etapas para poder comprender mejor la patología, pero en realidad son etapas que aparecen en forma continua, en horas de evolución, no más de 48 horas. Entonces tenemos la primera etapa, que es la apendicitis aguda, o también llamada congestiva edematosa, una segunda etapa que es la flemonosa o supurada, la tercera etapa que es la gangrenosis necrótica y por último la apendicitis perforada. Entonces, siendo la apendicitis aguda gangrenosa y la apendicitis perforada como apendicitis complicada, las dos últimas. Vamos a ver cada una de ellas. En la apendicitis aguda congestiva, una vez que se ha obstruido la luz del apéndice por hiperplasia de tejido linfoide, o bien por coprolito, o bien por un parásito, ¿qué es lo que va a pasar dentro del órgano? Va a haber un aumento de la secreción de muco. Por lo tanto, el órgano va a empezar a aumentar su volumen, va a aumentar su diámetro, va a aumentar su presión intraluminal, y esto hace que comprima los vasos pequeños, que son en este caso las vénulas y el tejido linfático. Y como se forma una especie de asa cerrada, todo el contenido que está dentro, entonces va a haber una proliferación de tipo bacteriana, un exudado plasmo leucocitario por invasión de bacterias, ¿no? De bacterias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Macroscópicamente el órgano lo vamos a encontrar, ¿no?, muy congestivo, muy edematoso, ¿no?, con una especie de rojo brillante, ¿no? Entonces, macroscópicamente y microscópicamente podemos ver ya invasión de polimorfos nucleares, ¿no?, tanto en la mucosa como en la submucosa, inclusive puede llegar hasta la muscular en esta etapa. ¿Cuánto dura este proceso? Aproximadamente entre 4 y 6 horas. Hay que tener presente que esta primera etapa está íntimamente relacionado con el cuadro clínico, porque es el dolor que vamos a ver más adelante, que es el dolor de tipo, ¿no es cierto?, visceral periumbilical, por distensión del órgano. En la apendicitis flemonosa, el tiempo sigue corriendo, ¿no? Entonces van a aparecer ya manifestaciones mucho más grandes, mucho más severas, ¿no? Va a haber compromiso del tejido linfático, las venas se van también a obstruir, va a haber una mayor cantidad de infiltrado linfocomunitario, polimorfos nucleares, no solamente ya en la mucosa, submucosa, sino también pueden llegar hasta la serosa. Macroscópicamente podemos ver, ¿no es cierto?, placa de fibrina o fibrino purulento en su superficie. ¿Cuánto dura este proceso? Dura aproximadamente de 6 a 8 horas. Se dice que el tiempo para que una apendicitis pueda llegar a perforarse está en relación con el tiempo. Así que durante las primeras 24 horas se puede perforar solamente un 7%. En cambio, si estamos en las 48 horas, la perforación puede llegar hasta al 38%. Después de las 48 horas,
¿no? Después de las 48 horas, el apéndice se ha perforado en el 90% de los casos. Y la apendicitis gangrenosa, cuando ya el proceso, ¿no?, flemonoso es mucho más intenso, ¿no? Entonces acá ya se compromete la arteria. Entonces hay compromiso de tipo arterial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el tejido? Va a haber una isquemia, va a haber anoxia del tejido, ¿no es cierto? Va a haber una proliferación ya no de bacterias gram negativas, sino también va a haber flora de tipo anaerobia. Por lo tanto, vamos a encontrar en la superficie, ¿no es cierto?, una coloración de tipo verdosa, ¿no?, verde, o un color de tipo púrpura. Va a haber microperforaciones en todo el órgano con salida de material purulento maloliente. A medida que sigue el proceso, sigue avanzando en las horas, estas microperforaciones se hacen cada vez mucho más grandes y se van a perforar a nivel del borde mesentérico libre, ¿no?, antimesentérico, en el borde libre. Entonces van a caer, en este caso puede haber salida de material purulento hacia la cavidad produciendo un cuadro de peritonitis, o bien podemos encontrar fecalitos libres. Y este contenido tiene una característica que es un olor muy fuerte, muy fétido. Entonces estamos en presencia de un cuadro de apendicitis de tipo perforada. Acá tenemos una imagen de un apéndice con una perforación en la base. ¿Por qué le traigo esta imagen? Porque de esto va a depender el tratamiento quirúrgico. Como vamos a ver más adelante, los tratamientos quirúrgicos van a depender cómo vamos a tratar el muñón apendicular. Esto es para ver un resumen del caso de la fisiopatología, ¿no? Primero hay obstrucción, después se inflama, se perfora y por último peritonitis. Acá lo volvemos a repetir para que quede fijo la fase. La primera, hay congestión, edema, ¿no? En la fase supurativa hay compromiso venoso, compromiso linfático. En la fase gangrenada hay compromiso arterial, venoso y linfático. Y por último, ¿cierto?, la perforación. ¿Y cuál es la microbiología de la apendicitis aguda? Tenemos, la flora bacteriana viene a ser la misma que se encuentra en el colon. Por lo tanto, vamos a tener bacterias de tipo gram negativas como Escherichia coli. Tenemos también presencia de Pseudomonas, alguna Klebsiella. Y dentro de los anaerobios tenemos los bacteroides fragiles, Fusobacterium, Peto, Streptococcus y alguna especie de Clostridium como gram positivos. Entonces, la flora bacteriana de la apendicitis es de tipo mixta, tanto aerobio como anaerobio. Acá viene lo más importante de este cuadro, que es la clínica. Muchas veces el quien recibe al paciente es el médico clínico, el médico general, y no se le presta la atención de las características clínicas que presenta el dolor del paciente. Como es un cuadro de tipo abigarrado, un cuadro inespecífico en las primeras horas, ¿no?, entonces el paciente se puede levantar con una sensación de malestar, ¿no?, que no lo puede ubicar, ¿no? Él viene a la consulta y siempre nos dice que tiene una sensación de disconfort, un dolor sordo, un dolor lento, un dolor que no lo puede definir, y se toca el abdomen en la parte del epigastrio o periumbilical. Así es como empieza este cuadro clínico, totalmente eh, no típico, ¿no?, porque no le prestamos la atención. Muchas veces lo recibimos y dicen, no, este es un cuadro de dispepsia o es un cuadro de gastritis, le damos tratamiento y se va a la casa. Y al cabo de 6-8 horas regresa con un cuadro de tipo peritoneal. Entonces, hay que tenerle bastante presente a estos tipos de dolor que presenta. En el cuadro apendicular presenta dolor abdominal periumbilical
o epigastrio. Este es el dolor de tipo visceral, ¿no? Una vez que se ha inflamado el órgano y lo distiende, se estimulan los receptores, las fibras aferentes de tipo C, que son neuronas que tienen poca fibrina y son poca mielina y son de conducción lenta. Por eso es que el paciente lo refiere como este disconfort. Pero al cabo de horas, 6 a 8 horas, y el dolor se hace más localizado. Ya se localiza en fosa ilíaca derecha. Entonces, este es el dolor de tipo parietal, que es el dolor de tipo hincada, tipo cólico, moderado, que se observa con los movimientos bruscos, se observa con la tos. Entonces, estos dos tipos de manifestaciones clínicas, en el epigastrio, periumbilical, de disconfort y de la localización que tiene en fosa ilíaca derecha, nos hacen pues pensar de que estamos en un cuadro de apendicitis aguda, más aún si estamos en la frecuencia de 20 a 30 años. Concomitantemente, ¿cierto? Van a aparecer vómitos. 70% de los casos aparecen vómitos al inicio del cuadro. O sea, primero hay vómitos y después aparece esa sensación, ¿no?, de disconfort. Después se le agrega anorexia, hiporexia, por último ya viene fiebre. ¿Y cómo nosotros podemos corroborar este cuadro clínico? Viene el examen físico y lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que aprender es ubicar los puntos dolorosos del apendicitis. Y entre ellos fue el primero que es Charles Maburne, quien hizo por primera vez pues, su punto de Maburne. El punto de Maburne es un punto que se encuentra ubicado en una línea imaginaria que vaya desde el epínile anterior superior al ombligo. Lo dividimos en tercios, entonces el tercio interno con los dos tercios externos, ahí presionamos y va a producir dolor. Entonces tenemos un punto de Maburne positivo. Entonces, si tenemos punto de Maburne positivo, tenemos vómitos, tenemos anorexia, hiporexia, y el dolor característico que ha migrado hacia fosa ilíaca derecha, seguramente, sin lugar a equivocarnos, estamos en presencia de un cuadro de apendicitis aguda. Ahora, en los niños es diferente, ¿no? Puede haber estreñimiento, puede haber distensión abdominal, puede haber diarrea, pero es en los niños. Acá tenemos en esta imagen el dolor que nunca debemos olvidar, epigastrio periumbilical, y se localiza después de 6 horas en fosa ilíaca derecha. Y tenemos esta imagen que suele estar presente siempre en todos los libros y nos habla de la cronología de Murphy o etiología de Murphy. Esto está presente solamente, según los estudios, del 50% de los pacientes lo presentan. ¿Cuál es la cronología? Dolor cólico periumbilical, anorexia, náuseas, vómitos, ¿no? Y por último va a haber dolor en fosa ilíaca derecha. Clínicamente, ¿cómo lo vemos? Los vómitos primero, después viene el dolor, 75%, puede haber fiebre, no mayor de 38 grados centígrados. Ahora, la fiebre también en los niños y en los ancianos no está presente, no tienen fiebre. Ahora, cuando la apendicitis está bien complicada y hay cuadro de peritonitis, entonces vamos a tener una tríada apendicular de Dulafoy, que es hiperestesia cutánea, dolor abdominal y contractura muscular en fosa ilíaca derecha, o lo que nosotros llamamos también vientre en tabla. Y hay un score que últimamente ha tomado mucha fuerza, ¿no?, que son predictores que nos sirven para evaluar desde el punto de vista clínico el cuadro de apendicitis aguda. El doctor Alberto Alvarado es un cirujano estadounidense. En el año 86, hizo estos predictores y hizo 10.
pero en el año 17 se sacó la neutrofilia y quedaron solamente 9. Entonces, ¿qué evaluamos con el score de Alvarado? ¿Para qué nos sirve el score de Alvarado? Nos sirve para ver si es que estamos frente a un cuadro de apendicitis, estamos sospechando un cuadro de apendicitis o ya es apendicitis aguda. Entonces, con esto tenemos parámetros como los síntomas, ¿no? ¿No? La cronología de Murphy, por ejemplo, la migración del dolor, un punto, anorexia, un punto, náuseas y vómitos, un punto. Tenemos signos, ¿no? Dolor en el cuadrante inferior derecho, le damos 2 puntos. Signo de Bloomberg, le damos 1 punto. Fiebre mayor a 38, 1 punto. Y de laboratorio le damos leucocitosis, 2 puntos. Desviación izquierda con neutrofilia, 1 punto, pero esto se ha dejado ¿no? Se ha dejado de ponerlo porque eran laboratorio, eran 3 puntos, entonces era demasiado. Entonces, leucocitosis con desviación izquierda, 2 puntos, y dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Alvarado con esto? Que si nosotros tenemos de 0 a 4 puntos, entonces no es apendicitis, el paciente se va a la casa. Pero si estamos entre 5 y 6 puntos, entonces es posible que sea un cuadro de apendicitis aguda. El paciente se tiene que hospitalizar, ¿no es cierto?, y observar. Y si tiene 7 a 8 puntos a 9, definitivamente es probable que tenga un cuadro de apendicitis aguda, por lo tanto, el paciente entra a quirófano. Para eso sirven los criterios de Alvarado para hacer una evaluación clínica, ¿no?, de cómo va a ir evolucionando el cuadro apendicular. Y acá tenemos un flujograma. Si nosotros sospechamos un cuadro de apendicitis aguda con un Alvarado menos de 4, ¿no es cierto?, mejoran sus síntomas, el paciente se va de alta. Pero si el Alvarado, que tiene menos de 4, hay deterioro de los síntomas, se tiene que hospitalizar al paciente durante 24 horas. Si mejora sus síntomas, se va de alta. Y si no mejora o se deteriora sus síntomas, directamente va a cirugía. ¿Y qué es lo que va a pasar si tenemos un Alvarado entre 4 y 6 puntos? Se interna al paciente, si mejoran los síntomas, se puede ir de alta, y si no, si hay deterioro, va directamente a cirugía. Pero si tenemos un Alvarado mayor de 6 hasta 9, definitivamente se interna al paciente, se prepara al paciente y el tratamiento tiene que ser quirúrgico, va directamente a hacerse apendicectomía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la apendicitis es única y exclusivamente a través de la historia clínica, y el examen clínico. Dentro de la historia clínica tenemos que tener mucha actividad en buscar, ¿no es cierto?, el tipo de dolor que él ha tenido. Indagar bien, escudriñar bien, ¿no es cierto?, esta característica que tiene el dolor, tipo visceral, tipo parietal o somático. Ahí tenemos nosotros el 90% de diagnóstico. Los demás exámenes son complementarios nada más para comprobar lo que estamos encontrando en la clínica. Por lo tanto, el examen físico tiene que ser un examen bien prolijo, bien confiable, ¿no?, bien reglado, para no podernos equivocar. Ahora, los hallazgos de laboratorio o hallazgos radiográficos que se puedan solicitar son complementarios, no nos hacen el diagnóstico, nos ayudan en una forma indirecta a precisar si estamos frente a un cuadro de apendicitis aguda o no. Entonces, para que quede claro, el cuadro clínico típico es ese disconfort, ese malestar, ese dolor mal definido, es sordo, lento, que aparece en la región periumbilical. Mayormente es en la mañana cuando se levantan, concomitantemente, ¿cierto?,
vamos a tener pues la anorexia y los vómitos. Esta manifestación que dura 4 a 6 horas, posteriormente ya lo localizamos en fosa ilíaca derecha. Cuando ya se localiza en fosa ilíaca derecha entre las 6 y 8 horas, entonces ya el dolor de tipo visceral se transformó en tipo somático, ¿no? O parietal, entonces ahí ya no hay duda. Aquí aparecen todos los signos de tipo peritoneal que vamos a ver más adelante. En la exploración física tenemos que ser bien reglados, ¿no? Como ustedes saben, primero desinfección, ¿no? Ocultación, ¿no es cierto? Y por último tenemos que hacer la palpación. No hay que palpar, primero hay que ocultar, porque cada vez que haya un cuadro de tipo apendicular siempre va a haber una disminución de los ruidos hidroaéreos, o sea, va a haber un híbrido. Y tenemos una cantidad de signos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, ver que estamos frente a un cuadro apendicular. Vamos a ver, por ejemplo, el signo de psoas, el signo de Aron, el signo de rebote, Magburne, el signo de Roxy, ¿no? El signo obturador interno externo. Entonces, todos estos signos vamos a tratar de explicarlos más adelante. No hay que confundir los puntos dolorosos de la apendicitis aguda, que son 4, con los signos de la apendicitis aguda. El punto es el lugar donde se ubica el órgano, ¿no? La posición que él tiene. Así, por ejemplo, el punto de Magburne lo encontramos en una línea imaginaria que vaya desde espinilla cantero superior al ombligo, dividimos en tercios, el tercio externo con los 2 tercios externos. Presionamos en esta zona del tercio externo y va a producir dolor. Entonces, ¿qué nos está diciendo este punto de Magburne? Que el apendicitis tiene una posición de parailial. Y el signo de Morris es al revés, ¿no? También imaginariamente la línea y lo dividimos en tercios. En este caso, el punto de Morris está ubicado en el tercio interno con los 2 tercios externos. En este lugar presionamos y va a producir dolor. Entonces, podemos decir que esta es una posición anatómica retroiliar ascendente interna. Y el punto del Lanz se traza una línea que vaya de la espina ilíaca superior derecha hacia la izquierda. Y también lo dividimos en tercios, ¿no? Este punto de Lanz es para ubicar el apéndice que se encuentra en una posición descendente pélvica. Entonces, ¿cómo presionamos? Presionamos con la mano en el tercio, ¿no?, derecho, ¿no?, y el tercio medio de esta línea ilíaca. Ese es el punto de Lanz. Y por último tenemos el punto del escene, que nos va a permitir ver que esta posición es de tipo retrocecal. ¿Cómo se ubica? Se presiona 2 traveses de dedo por encima de la espina ilíaca anterosuperior, o 2 traveses de dedo o 2 centímetros por encima de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, esa es la posición retrocecal. Estos son los puntos dolorosos de la apendicitis aguda. Ahora vamos a ver los signos clínicos de la apendicitis. Los signos clínicos. Hay una infinidad de signos. Deben haber 50, 60, no sé cuántos, pero son una cantidad enorme. No podemos aprenderlos todos, porque todos tienen nombres propios. Entonces, pero sí nos interesa saber 4 o 5 signos en los cuales nosotros llegamos a hacer el diagnóstico. El signo de Bloomberg es un signo característico de una reacción peritoneal. Entonces, el signo de Bloomberg lo describieron único y exclusivamente para ver cuadro de apendicitis aguda. ¿Cómo lo realizamos? Presionamos en forma brusca y descomprimimos también en forma brusca en fosa ilíaca derecha. Comprimimos y descomprimimos bruscamente y el paciente va a sentir intenso dolor por irritación del peritoneo, ¿no? Peritoneo somático. El signo de Roxy es el otro signo. Presionamos en fosa ilíaca derecha, va a aumentar la presión intraluminal, o
sea, los gases que se encuentran en todo el marco colónico, al llegar al ciego va a producir dolor en fosa ilíaca derecha. Y el signo de Gounod de Mussy es un signo peritoneal, una peritonitis de tipo generalizada. Presionen en cualquier parte del abdomen y el paciente va a tener dolor al momento de comprimir y descomprimir el abdomen. Y el signo de dumping, que nunca debe faltar, o el signo de la tos también se le llama, se hace que el paciente, ¿no?, tosa con fuerza y esto hace que aumente la presión intraabdominal y el paciente pues deja de toser y se inclina hacia adelante porque siente dolor por irritación peritoneal. Y aparte de estos signos de Bloomberg, Roxy, Gounod de Mussy y dumping, que son los principales, lo que debemos saber, hay una serie también de signos, como por ejemplo el signo de psoas ilíaco. El paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo, se hace tender el muslo, el que despierta con dolor. Y el signo del obturador, tanto interno como externo, el decúbito ventral, se flexiona la rodilla en 90 grados y se hace rotación, ¿no? Se hace rotación interna o rotación externa, o sea, obturador interno o obturador externo. Y esto va a despertar únicamente dolor. Pero acuérdense, lo que más nos interesa que ustedes aprendan es el Bloomberg, comprensión y descomprensión en fosa ilíaca derecha, signo de Roxy, comprensión en fosa ilíaca izquierda, dolor en fosa ilíaca derecha, signo de Gounod de Mussy, compresión y descomprensión en cualquier parte del abdomen, despierta dolor por un cuadro de peritonitis generalizada, el signo de la tos o signo de dumping. Esos son los signos clínicos que tienen que aprender. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en el laboratorio? Lo primero que nosotros pedimos para, ¿no es cierto?, preparar al paciente para la intervención quirúrgica es el hemograma. Entonces, en un hemograma vamos a encontrar que va a haber una leucocitosis mayor a 10.000 milímetros cúbicos, va a haber neutrofilia, esto va a haber presencia de elementos jóvenes en el hemograma, que son los abastonados, y por lo tanto a esto le llamamos nosotros desviación izquierda. Entonces, una leucocitosis con desviación izquierda, neutrofilia y una proteína C reactiva elevada, podemos decir, ¿no es cierto?, corroborar con el cuadro clínico que estamos en un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, en el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, desviación izquierda, cierta neutrofilia, que se acompaña con proteínas C reactivas, es altamente sugestivo de que tengamos un cuadro de apendicitis aguda. Ahora, ¿podemos pedir imágenes? Sí podemos pedir, en casos excepcionales, pero no nos hace el diagnóstico, sino lo vamos a encontrar en forma indirecta. Por ejemplo, si pedimos una placa de abdomen simple de pie, ¿qué es lo que podemos encontrar? Lo primero que vamos a ver es que si hay un proceso inflamatorio local del apendicitis, el intestino que está cerca se para, se llama ilio. Entonces vamos a encontrar un nivel hidroaéreo o una asa centinela o un ilio. Podemos ver, ¿no es cierto?, engrosamiento de la pared. Podemos ver el fecalito que se encuentra calcificado. ¿Se acuerdan que el fecalito era, ¿no?, de formaciones concéntricas de sales, por lo tanto es opaco a los rayos X? Otro signo indirecto que nos va a llamar mucho la atención es el borramiento de los psoas ilíacos. O sea, son todos signos indirectos de que estamos en presencia de un cuadro apendicular. Acá tenemos en la radiología simple, donde podemos ver perfectamente el ilio, ¿no?, el asa centinela. En la ecografía, esto también es otro recurso cuando estamos en duda, sobre todo en el sexo femenino. Cuando hay dudas en el sexo femenino o cuando los pacientes que tienen un cuadro de apendicitis aguda y embarazo
Entonces la ecografía nos puede ayudar muchísimo. En los niños también nos puede ayudar mucho la ecografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un cuadro, en una ecografía? Podemos encontrar un engrosamiento de la pared pendicular. Podemos ver el coprolito, ¿no? El coprolito o el fecalito, ¿no? Una imagen redonda, estratificada de sales. Podemos encontrar adenopatías satélites, podemos encontrar líquido libre o formaciones de acceso. Podemos ver la perforación también en un cuadro de una ecografía con un traductor ultrasensible. Y también depende del ojo de quien examine. Entonces acá tenemos las tres imágenes. Radiografía simple, un hilio, con una ecografía donde podemos ver la formación del coprolito, en una tomografía sea computarizada donde vemos la apéndice totalmente distendida. Entonces, el diagnóstico estándar de oro del cuadro apendicular, podemos decir que el ultrasonido nos sirve en los niños, nos sirve para el embarazo. Y la tomografía sea computarizada la tenemos que guardar para los pacientes gerontes, donde el diagnóstico muchas veces se nos puede confundir con un cuadro, ¿no es cierto?, de tumores de colon, por la frecuencia de la edad, ¿no?, mayores de 80 años. Entonces, un cuadro apendicular es muy raro, ¿no? Entonces, ahí nos puede ayudar la tomografía para ver si estamos en presencia de un cuadro de tipo tumoral. La tomografía, por ser un examen sofisticado, ¿no?, con una radiación bastante importante, que es lo que podemos ver nosotros. El apéndice que se encuentra distendido, ¿no? Acá está el apéndice totalmente distendido, paredes engrosadas, podemos encontrar una infiltración de líquido periapendicular, accesos, líquidos libres, tanto en el corte sagital como en los cortes coronales. ¿Y cuáles son las complicaciones? La apendicitis se puede perforar. Hemos dicho que el 90% de los casos, después de las 48 horas, todos están perforados, según las encuestas últimas. Puede haber una peritonitis localizada o generalizada. Esto va a depender, ¿no es cierto?, si invade un cuadrante o invade los 4 cuadrantes del abdomen. Puede haber algo de defensa que tiene el organismo, que es el plastrón apendicular. Puede formarse un acceso apendicular. Y por último, lo más temible de las complicaciones es la piliflebitis o la tromboflebitis, que vienen a ser los émbolos sépticos que van a llegar al hígado a través del sistema porta, ¿no? Entonces, un paciente de apendicitis aguda puede tener accesos hepáticos, puede debutar con cuadro ictericia, ¿no?, con alteración de la transaminasa, puede tener dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué? ¿No es cierto?, por el sistema porta, porque acuérdense que la vena apendicular va a ir a formar parte de la mesentérica superior. De la vena mesentérica superior se une con la arteria esplénica y van a formar la porta. Entonces, esta complicación es muy terrible, muy temible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo podemos hacer por ecografías o bien por tomografías. ¿Y qué es el plastrón apendicular? El plastrón y el acceso apendicular lo denominamos como si fuera el término de masas apendiculares. Una vez que es inflamado el apéndice, y este se tiene en sus diferentes etapas, puede llegar a perforarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Lo primero que hace es defender al órgano. ¿Para qué? Para que no se perfore y no salga la secreción purulenta y produzca un cuadro de peritonitis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos dentro el epíplomo. El epíplomo, lo primero que se entera es de que hay un proceso inflamatorio. Lo agarra, ¿no?, y
lo va a manera de mecanismo de defensa, lo bloquea el apéndice. Hace un bloque, ¿no? El epíplon lo bloquea, le da la vuelta al apéndice, y sobre eso vienen las asas intestinales y lo cierra. ¿Para qué? Para que no se salga ese contenido purulento y produzca un cuadro peritonito. Eso es el plastrón apendicular, esta masa que nosotros llegamos a palparla en fósil de ala derecha. Pero ¿qué es lo que va a pasar si esta apendicitis que está dentro de este plastrón, ¿no es cierto?, se perfora? Va a caer todo el contenido fibrino purulento dentro del plastrón. Entonces se transforma en un absceso apendicular. Ahora, todo acceso apendicular, como ya sabemos, depende pues de la cantidad, ¿no?, para poder hacer el drenaje, tanto percutáneo como por vía laparoscópica, porque todo eso tiene que ser drenado, porque si no podemos llegar a tener problemas de fístula. Entonces, como masa apendicular tenemos el plastrón apendicular, que es el bloque del epíplon, y dentro de este plastrón, si se perfora el apéndice, va a llegar a producir el acceso apendicular. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Acá viene lo más difícil, ¿no? Como causas de abdomen agudo, por ejemplo, la adenitis mesentérica en los pacientes que tienen procesos inflamatorios de tipo viral en los niños, se nos puede confundir con cuadro apendicular. El divertículo de Meckelman, la intussusección intestinal a partir del divertículo de Meckelman, divertículos, volvos, úlcera péptica perforada, infección del tracto urinario muy frecuente, litiasis renal. La característica acá vendría a ser el tipo de dolor, ¿no? Pero es la patología ginecológica la que más problemas nos va a traer. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica, el folículo de Graf roto, el quiste de ovario películo torcido, un quiste de ovario simple, endometriosis, salpingitis, tumores de ovario, todo del lado derecho. Entonces, toda esta patología ginecológica es un reto para el cirujano. Acá sí nos va a ayudar muchísimo el estudio, ¿no es cierto?, ecográfico. El tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento y actualmente, debido a los avances de cirugía laparoscópica, este es el gold estándar. O sea, en toda parte del mundo lo que se utiliza ahora, apendicectomía, es por vía laparoscópica. Pero en los lugares en que no existen las torres de laparoscopía, entonces tenemos que hacer una apendicectomía de tipo abierto. Los mismos protocolos, los mismos pasos se siguen tanto para la abierta como para la cirugía laparoscópica. Si nosotros queremos hacer técnicas abiertas, tenemos las tres incisiones clásicas, ¿no?, que han permanecido durante muchísimos años. La incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversa en fosilaca derecha, la paramediana y la incisión oblicua o la incisión cumbre que hizo pues Charles McBurney. Podemos hacer también una mediana. Todo depende del cuadro clínico, cómo se nos presenta. Muchas veces antiguamente se decía que todo abdomen agudo quirúrgico, las incisiones deberían ser verticales para poder ingresar hacia arriba o hacia abajo, porque cuando hacíamos una transversa no teníamos mucho espacio para irnos hacia arriba o hacia abajo. Acá tenemos cómo se debe hacer, ¿no es cierto?, los diferentes pasos para realizar el tratamiento quirúrgico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el apéndice. Como habíamos dicho que estaba 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal y la confluencia de las tres cintillas. Entonces lo primero que ubicamos nosotros son las tres cintillas. Al ubicar las tres cintillas, ahí está la base del apéndice. La punta puede estar ubicada por diferentes lugares. Una vez que hemos ubicado el apéndice, tenemos que tratar la
arteria pendicular y el meso. Entonces hacemos un ojal o una ventana pegado a la base y de esta manera nosotros ligamos la arteria y el meso. Se seccionan y queda libre el apéndice. Una vez que ya queda libre el apéndice, tratamos el muñón apendicular. Lo podemos hacer a muñón libre o podemos hacerlo con una sutura llamada jareta o bolsa de tabaco. Esto va a depender dónde está, ¿no es cierto?, lesionado o está perforado. Si el apéndice está perforado en la base, entonces acá tenemos que hacer la técnica o el tratamiento del muñón en bolsa de tabaco. Acá lo tienen. Entonces acá la perforación ha sido cerca a la base, se ha cerrado el muñón, pero no estamos seguros de que este muñón se puede abrir, puede haber dehiscencia. Entonces hacemos esta sutura, ¿no es cierto?, circular, que es en bolsa de tabaco o también llamado jareta. De esta manera se introduce el muñón y se cierra, ¿no? Se cierra con la sutura en bolsa de tabaco. De esta manera nosotros nos aseguramos de que no haya dehiscencia ni haya fístulas. Y por último tenemos la cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica utilizamos pues la torre de laparoscopía, ¿cierto? Las técnicas, no hay una técnica determinada para cada cirujano, todo depende del cirujano, cómo se haya formado, ¿no? Nosotros hacemos la técnica de tipo estético, o sea, los dos trócares se colocan pegados a la síntesis del pubis. Para ello nosotros tenemos primero que hacer evacuar la orina o colocar una sonda evacuatoria de la vejiga, para que el momento de introducir los trócares no vayan a lesionar la vejiga. Entonces acá nosotros vamos a pasar un videíto de unos 3-4 minutos para que vean cómo el cirujano trata de ubicar primero las cintillas donde se encuentra el apéndice y que sigue todos los pasos respectivos. Ahí se ha introducido la óptica para poder hacer el paneo y ver, se observa toda la cavidad y en forma directa se van a colocar los trócares, ¿no? Trócares de 5 milímetros. Ahí entre los trócares suprapúbicos y una pinza, la pinza médica, tratamos de buscar las cintillas como les había dicho. Ahí se ven las cintillas, ¿no? La levanta con la pinza médica, con una grasper, y ubicamos la punta. Una vez que hemos ubicado la punta, tenemos que llegar a hacer el tratamiento del meso y la ligadura de la arteria pendicular. Se secciona, ¿no es cierto?, con monocauterio o con bipolar, y de esa manera para dejar libre hasta la base del apéndice. En la cremallera de esta pinza Maryland están los contactos para el electrocauterio. Se está seccionando el meso y por ende la arteria pendicular ya quedó también coagulada en la parte superior porque va por el borde superior. Tenemos que individualizar bien que nos quede la base totalmente libre. Pues no podemos dejar un muñón largo porque puede haber un cuadro de apendicitis del muñón. Entonces, por lo tanto, lo esqueletizamos y hasta la misma base del apéndice donde tenemos que colocar los nudos o las suturas. Una vez que ya se ha individualizado el apéndice, está libre la base. Está libre. Entonces,
le colocamos. Ahora, en cuanto se refiere a la sutura, puede ser, en este caso se está utilizando en dos nudos ya preformados, listos, ¿no? Que ya con una predisposición para con Vicrin, para colocarlo nada más. También se pueden colocar nudos intracorpóreos o extracorpóreos. Siempre también, siempre se hace con sutura reabsorbible, en este caso se utiliza baile, ¿no? Dos ceros o cero. Siempre se colocan dos puntos o dos lazadas en la base y uno en la parte distal. Una vez que se ha seccionado, se ha colocado las tres suturas, se tiene que seccionar el apéndice y la mucosa. La mucosa que queda del muñón se suele dar un toquecito con el cauterio para eliminar la mucosa. Y el apéndice va a salir por el trocar, ¿no?, umbilical, que es por donde entra la óptica. Esta es la cirugía actual, el gol estándar para realizar apendicectomía. Las tijeras laparoscópicas son las mismas tijeras que se utilizan en la forma convencional, son tijeras de Metzenbaum, ¿no? Tijeras que no tienen mucho peso, tienen buen filo para poder seccionar. Ahí se quema la mucosa que se les decía, para evitar de forma muy superficial, porque no podemos quemar también la sutura. Y la apéndice va a salir por el T1, o sea, por el ombligo. Ahí tiene el apéndice, la pieza operatoria que debe ir a anatomía patológica. Bueno, las complicaciones también existen. Así como había complicaciones del apéndice, también tenemos posquirúrgicas. Entre ellas tenemos el hemoperitoneo, que es cuando se suelta la arteria appendicular o a un vaso aberrante que haya pasado desapercibido, entonces se forma un hemoperitoneo. Puede haber una infección de sitio operatorio en el caso de que sea técnicas abiertas. Puede haber shock séptico en el caso de peritonitis generalizada, accesos residuales, obstrucción intestinal también por vías de adherencia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que llegamos? La causa más frecuente de abdomen agudo, sin lugar a dudas, 50-60% en todo el mundo, es apendicitis aguda. Gracias a la destreza de los cirujanos y de los clínicos ahora, que ya le dan mucha importancia al tipo de dolor, entonces la incidencia está totalmente disminuyendo en el mundo, ¿no? El diagnóstico de apendicitis es mucho más difícil en las mujeres de edad reproductiva, en los varones, ancianos y en los niños pequeños. La historia clínica y el examen físico es la modalidad más efectiva de diagnóstico en apendicitis aguda. No hay otra. Los demás son solamente para complementar lo que hemos visto o lo que hemos hallado. Llámese imágenes, llámese laboratorio. Entonces, el número de apendicectomías, o sea, en blanco, apendicectomías que verdaderamente no se han podido justificar, se puede reducir sin aumentar el número de perforaciones, solamente mejorando la historia clínica y el examen físico.
Bueno, vamos a ver el otro capítulo de forma rápida, porque ya es bastante tarde, hemos empezado tarde con problemas técnicos, ¿no? La peritonitis. Vamos a ver que el peritoneo eh, es una membrana serosa que está formada por tejido conjuntivo de células mesoteliales. Por lo tanto, vamos a tener dos hojas, una que recubre la cavidad y otra que va a recubrir, ¿no es cierto?, las vísceras. Y estas vísceras las va a envolver total o parcialmente. Van a formar, ¿no es cierto?, sostienen a las vísceras intraabdominales mediante ligamentos, epíplones, mesos, ¿no? Y este tejido peritoneal produce un líquido peritoneal que está presente entre un 50 a 100 mililitros en 24 horas, circula como si fuera las agujas de reloj y va a tener su drenaje a través del conducto linfático, ¿no? A través del conducto torácico del lado derecho. Entonces, cuando esta serosa se inflama por una serie de manifestaciones, que pueden ser causas irritantes, infecciosas, físicas, químicas, no va a dar origen a un cuadro de peritonitis localizada o generalizada, o como vamos a ver, una clasificación muy amplia sobre peritonitis. En cuanto se refiere a la fisiología, eh, tenemos la sensibilidad, tanto peritoneo parietal como visceral, el olor, transporte, absorción, secreción, defensa. Si intervienen la fibrinolisis, los macrófagos, defensa el epíplo, formando, ¿no es cierto?, eh, los bloqueos que hacen, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del peritoneo? Sostiene los órganos en la cavidad, ¿no?, mediante ligamentos, mesos, ¿no? El líquido peritoneal nos sirve para que los movimientos peristálticos sean mucho más rápidos y que no se adhieran, ¿no? Entonces, teniendo esa lubricación, los movimientos intestinales se realizan en la forma perfecta. Almacena grasa, tiene defensa frente a infecciones intraabdominales, puede tabicar, puede aislar, puede reabsorber todos los líquidos que pueden haber. Entonces, ¿cuáles son las causas de la peritonitis? Física, tenemos las gasas quirúrgicas, a veces que no son las adecuadas, material quirúrgico mal esterilizado, formación de bridas, son causas químicas, perforaciones de la úlcera, orina, biliar, ¿no?, perforación de la vesícula biliar, y bacterianas cuando vienen, ¿no es cierto?, viajando a través del tejido sanguíneo, como la bacteria gram positiva, gram negativa y los anaerobios. Entonces hay una clasificación muy amplia. Vamos a nombrarlas. Por su extensión pueden ser que se encuentren localizadas en un cuadrante o que salgan a los 4 cuadrantes, o sea, generalizadas o también llamadas difusas. Y por su agente casual, sépticas, ¿no?, producidas por gérmenes gram positivos, gram negativos, ¿no? Todas ellas son bacterias, y causas químicas como irritantes como el jugo gástrico, jugo pancreático, talco. Y lo más importante de la peritonitis es esta clasificación en primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Las primarias son las monobacterianas, que se presentan en pacientes cirróticos, en aquellos que están sometidos a diálisis peritoneal, son de una característica que son monobacterianas. Y la secundaria, que son las polimicrobianas, ¿no?, que es la más frecuente por perforación, por ejemplo, de un cuadro de apendicitis aguda. Y las terciarias, que son las más difíciles y rebeldes al tratamiento, son aquellos que se encuentran, ¿no?, pacientes en unidad de cuidados intensivos con falla multisistémica y sus defensas muy disminuidas. Y por su evolución podemos hacer agudas, ¿no?, por rotura, ¿no?, de procesos infecciosos, perforación de vísceras, rotura de accesos, y crónicas como por ejemplo la tuberculosis, ¿no?, una
peritonitis de tipo granulomatosa o enteroperitoneal, o también por hongos como la actinomicosis. Entonces, fíjense bien que según el agente causal, la primaria es monobacteriana, la secundaria es polimicrobiana. La primaria llegan pues a través de los gérmenes, pacientes que se encuentran hospitalizados con cirrosis, se le hacen diálisis peritoneal, entonces se infectan, ¿no? Monobacteriana. Y las secundarias son a partir de un foco intraabdominal por perforación de alguna víscera hueca, son polimicrobianas. Y las terciarias, que son las más difíciles, rebeldes al tratamiento, ¿no? Donde no encontramos exudado, no hay acceso, pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con falla multisistémica, defensas disminuidas. En este caso también encontramos pacientes que se encuentran con infección por hongos. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea se define como una infección bacteriana de líquido de ascitis sin ningún otro sitio de infección intraabdominal. Entró por la diálisis peritoneal. Para poder hacer un diagnóstico de peritonitis primaria, espontánea, debemos de tener un recuento, ¿no?, de células, principalmente mayor de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Entonces nos dice o nos da la condición para decir que estamos en presencia de una peritonitis espontánea. Y generalmente se trata de infecciones por gran negativos o también puede ser producido por aerobios de tipo entérico. La infección de líquido acítico sin evidencia de una causa intraabdominal de resolución quirúrgica, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Habíamos propuesto de que tenía que haber 250 milímetros de polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de la peritonitis bacteriana espontánea? Trastorno de la barrera intestinal, alteraciones en la actividad del sistema retículo endotelial, hemorragias digestivas, hospitalizado con la ascitis, niveles bajos de proteínas en el líquido ascítico, ¿no?, y antecedentes de haber tenido una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, en la peritonitis primaria vamos a ver una translocación de las bacterias desde la luz intestinal al ganglio linfático. Va a haber diseminación de las bacterias a través de los conductos linfáticos. Va a haber contaminación de la sangre. Va a haber una bacteremia prolongada del sistema retículo endotelial y un crecimiento incontrolado de bacterias en la síntesis. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan? 88% hay dolor abdominal, 69% fiebre y 38% encefalopatías propias de la cirrosis, ¿no?, hepática y la citis. ¿Y cuál es el tratamiento? Tenemos que tener recuento de 250 células. Entonces, en este caso le vamos a dar tratamiento, ¿cierto?, empírico con cefalosporina de segunda, tercera generación, hasta que esperemos que venga el cultivo, ¿no?, y el antibiograma respectivo para el tratamiento. En la peritonitis secundaria, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber fiebre y dolor abdominal por la perforación de la víscera hueca. Tenemos que tener cultivo positivo, una tomografía o una ecografía que nos permita, ¿no es cierto?, ver el diagnóstico. Como es una infección de tipo polimicrobiana mixta, entonces el tratamiento de elección tiene que ser mixto, tanto para gram negativos como para anaerobios. Podemos emplear cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona, acompañado de un anaerobio como el metronidazol, o en su defecto piperacilina con el tazobactam, ¿no? Y el tratamiento antimicrobiano tiene que ir dirigido siempre, ¿no es cierto?, al germen que lo está causando. En este caso tenemos que tener cultivo y antibiograma. El antibiótico se tiene que dar de 7 a 14 días o hasta que el cultivo salga negativo. Existen 3 principios fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando
se hace el manejo quirúrgico de la peritonitis de tipo secundaria, por ser la más frecuente. Debemos eliminar la fuente de contaminación bacteriana, ¿no? Debemos reducir el grado de contaminación bacteriana de la cavidad abdominal y prevenir, ¿no?, infecciones recurrentes. En la peritonitis terciaria, el tratamiento antimicrobiano tiene que ser empírico, ¿no? Entonces acá, como está dirigido a una etiología polimicrobiana y mixta, de elección se debe utilizar meropenem, vancomicina y un antifúngico como el fluconazol. También hay que buscar cultivos antibiogramas y tratamiento de 7 a 14 días. Este es el tratamiento que debe hacer para una peritonitis de tipo terciario, soporte coadyuvante. Paciente debe estar bien nutrido, nutrición parenteral, enteral, de acuerdo al caso, antibióticos, antifúngicos, y si es el caso, tratamiento quirúrgico si llegamos a detectar algún acceso intraabdominal. El tratamiento quirúrgico consiste en la eliminación de la causa, reducir el inóculo bacteriano, prevenir la resistencia y la sepsis, evitar realizar pues, la parastomía, ¿no? De esta manera vamos a disminuir la mortalidad, la estancia hospitalaria, la unidad de cuidados intensivos y disminuir los costos. Y siempre que podamos, tenemos que hacer, ¿no?, cultivos y antibiogramas para poder tener la certeza de que el tratamiento va a ser el adecuado. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a haber fiebre 38 grados centígrados, dolor brusco muy intenso, náuseas, vómitos, el abdomen se encuentra distendido, va a haber dolor a la palpación tanto difusa como localizada, va a haber rigidez de la pared abdominal, o sea, por lo tanto vamos a tener diente en tabla, puede haber timpanismo, puede haber latidez, debido a que el paciente se encuentra en hilio, los ruidos hidroaéreos van a estar ausentes. En los exámenes auxiliares debemos pedir el hemograma, siempre vamos a encontrar una leucocitosis de desviación izquierda, podemos pedir una gases arteriales en sangre para ver cómo se encuentra el equilibrio ácido-base, cómo se encuentran los electrolitos, principalmente potasio, sodio, y los cultivos respectivos. Si nosotros pedimos imágenes, podemos encontrar en una radiografía de abdomen simple de pie, ¿no es cierto?, o tórax abdominal, aire subdiafragmático que nos está indicando presencia de neumoperitoneo. Podemos encontrar niveles hidroaéreos, ¿no?, abundantes niveles hidroaéreos. Podemos encontrar el signo del vidrio esmerilado en los bordes de los flancos y las placas radiográficas. El signo de reboque, que viene a ser el engrosamiento de la pared intestinal por edema, el borramiento del psoas ilíaco, todos son signos indirectos. Ahora, la tomografía computarizada es la prueba más utilizada para hacer el diagnóstico de peritonitis. Esta se puede hacer con o sin contraste, depende de la función renal. Entonces, el diagnóstico de peritonitis se realiza la mayoría de las veces en base a los síntomas, la exploración física, las pruebas de imagen, siendo el gold estándar para ellos la tomografía espiral multicorte. Acá tenemos una tomografía coronal donde podemos ver accesos intraabdominales. Bueno, con esto he querido culminar el tema y disculpen el tiempo y la hora por un problema técnico, ¿no?, que se ha podido solucionar, ¿no?, de forma rápida gracias al doctor Johan. Si tienen ustedes preguntas, ya son las 2 de la tarde, estarán un poco cansados, me imagino que deben tener muchas interrogantes y pueden hacer sus preguntas. Espero sus preguntas. Lo pueden hacer por medio del chat. Acuérdense siempre tener presente que este cuadro de apendicitis aguda, que no se les escape, el dolor
las características, ahí está el diagnóstico. No lo envíen a casa con el diagnóstico de dispepsia o de gastritis. No sé si tendrán preguntas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Quería consultarle, en todo caso, ¿cuál sería el manejo en caso de una apendicitis en mujeres embarazadas? En los pacientes que se encuentran en estado grávido va a depender del trimestre. Cuanto más avanzado sea el, el embarazo, el apéndice se va levantando. Por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, el apéndice se va a encontrar en fosa ilíaca derecha. Ahí no vamos a tener ningún problema para poder hacer el diagnóstico. El problema se nos viene cuando estamos en el segundo o el tercer trimestre, donde el útero ha levantado al ciego, ¿no es cierto? Muchas veces el ciego no es fijo y se puede ir hasta el hipocondrio derecho. Entonces ahí la confusión es un poco difícil hacer el diagnóstico de apendicitis aguda y embarazo. Entonces, ¿de qué nos tenemos que valer? De la ecografía. Aquí sí la ecografía nos va a dar un diagnóstico certero de que sí es un cuadro de apendicitis aguda por todas las características que hemos visto. Vemos un apéndice fecal aumentada de volumen, podemos encontrar el fecalito, podemos encontrar líquido libre también, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tiempo de la evolución de la enfermedad. Mayormente en el segundo y tercer trimestre del embarazo, las pacientes se quejan a veces de dolor, pero no es el dolor característico que presenta el cuadro apendicular. Es por la posición que tiene en nosotros el útero grávido que va levantando el apéndice. Vamos a encontrar en el último trimestre un dolor a nivel de hipocondrio derecho alto y podemos confundir con un cuadro de colecistitis, que también es frecuente en el embarazo. En este caso, si lo llegamos a ubicar y hacemos el tratamiento, definitivamente va a ser quirúrgico. Ok, doctor, muchas gracias. Y doctor, una pregunta. En una parte de la presentación de apendicitis aguda, usted mencionó que el gol estándar de apendicitis sería en niños ultrasonido, en embarazo ultrasonido y en adultos tomografía. Pero eso sería en caso de que el diagnóstico sea incierto, ¿no? Porque el gol estándar sería clínico. Por supuesto, Ah, ya, ya. exactamente. El diagnóstico de apendicitis aguda es netamente historia clínica y examen físico. Los demás exámenes son complementarios. Un ejemplo, ¿no? Yo le digo que la ecografía no hace diagnóstico, pero sí nos ayuda en los pacientes que tienen embarazo. En cambio, en los adultos, en los mayores de 80 años, es muy difícil también poder examinar a los abuelos porque se mueven, ¿no? Te escupen, te patean, te jalan, te dicen barbaridad y media. ¿Por qué? Porque tienen problemas de tipo mental. Entonces, un poco se nos va de la mano que sea un cuadro apendicular por la frecuencia. Entonces, podemos estar pensando que tenga un proceso tumoral de un adenocarcinoma de colon. Entonces, en este caso, ante la duda, es un cuadro apendicular. No lo hemos podido evaluar bien porque por las condiciones que presenta el paciente. Entonces lo sometemos a una tomografía axial computarizada, un TEN. Y en los niños, igualmente, la ecografía. Pero son casos excepcionales. Sí, doctor, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Acá hay un chat. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál sería el manejo del caso de apendicitis aguda en embarazada? Bueno, ya lo hemos contestado. Es la misma pregunta, ¿verdad?
Creo que ya no, Pepe. Me parece que ya no hay ninguna pregunta. Si acá en el chat dice, doctor, buenas tardes, ¿cuál sería el manejo en caso de apendicitis aguda en embarazada? Bueno, ya lo contesté. Me preguntaba la doctora Mestanza. Sí, sí, doctor, fui yo. Ya. No sé si me has entendido, doctora Mestanza. Sí, sí, doctor, sí, sí, entendí. Muchísimas gracias. Perfecto. Hasta con la mano o los pies. No, no la supuse. Ahí, sí. Fácil, man. Bien, Pepe. Listo. Creo Terminamos que ya entonces no hay ninguna acá. pregunta. Nos vemos el día Chao. Chao. viernes con cirugía pediátrica y en la tarde con abdomen agudo quirúrgico. Hasta luego, chicos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Buenas tardes. Gracias, doctores. Al doctor Guillermo, muchas gracias.